Aquí estamos con Edvaldo Pereira Lima. Contactamos porque había escrito un nuevo libro, creo que ya son 30 libros, sobre Yeyen, el autor de La Vía de la Maestría, con el cual yo tengo un vínculo, pues digamos, muy cariñoso, muy amoroso, muy cercano. Es un camino que estoy siguiendo desde el primer momento, pero no venimos a hablar de mí, venimos a hablar de Edvaldo. Edvaldo, muchas gracias por estar, por permitir esta entrevista y sobre todo muchas gracias por esa obra de la cual ahora hablaremos. Para mí es un placer, es un honor estar aquí hablando contigo y hablando con los telespectadores, los oyentes de su podcast y las personas que participan de sus grupos, ¿no? Es un placer muy grande porque he visto que estamos caminando en la misma tría, en el mismo camino, cada uno a su propia manera está dando al universo la respuesta con su vida al llamado que se presenta a todos, ¿verdad? Acá estamos en el planeta, creo, la humanidad está siempre movida por un propósito central de la existencia, de la naturaleza con N grande, que es la evolución de la conciencia, ¿no? Y cada uno de nosotros acá estamos dando nuestra respuesta al llamado de alguna manera específica, ¿no? Entonces, ah, mi posición en la vida con relación a ese propósito universal es poner el talento que tengo como escritor, como periodista, como profesor universitario, es poner algo de mi talento, si lo tengo, el talento de escribir historias de vidas reales, de vidas de personas reales, es poner ese talento al servicio de contar las historias de gente que está dando a la vida la respuesta al llamado que tuvieron en búsqueda de su evolución de conciencia, ¿no? Entonces, ah, como comunicador profesional, siempre me era un problema percibir que la mayoría de la comunicación que tenemos hoy en día en el mundo es una comunicación que está muy vinculada a la producción de efectos que son negativos, de efectos que nos sirven a la evolución de conciencia, a la subida de conciencia, a la transformación de conciencia de la gente, ¿no? Entonces, como profesional de ese campo, me puse el desafío de producir una comunicación que esté conectada esencialmente al efecto positivo de la comunicación y especialmente del formato de contar historias de vida. ¿Y cuál es el efecto positivo que una historia de vida puede proporcionar? La inspiración para que tú mismo se sienta conectado con ese llamado a través de la vida de otros, ¿no? Para que haga su propia vía de crecimiento, ¿no? Esa es la intención de toda mi carrera como profesional de campo, como escritor y periodista, y como profesional de la academia, porque tuve una carrera plena en el mundo académico. Fui professor acá da Universidade de São Paulo, que é a universidade número 1 de Brasil, e fui professor invitado também em universidades em Europa, a Universidade de Londres, em la Universidade de Florença, em Itália, a Universidade de Antioquia, em Colômbia, e además, como escritor e periodista, sempre he trabalhado de maneira internacional. El que me el que me dio la oportunidad de viajar por todo el mundo y estar en contacto con gente de todos los campos del conocimiento que están hoy en día comprometidos
con trabajos de apoyo a la evolución de conciencia de la gente, ¿no? Ese es una introducción que hace con que se pueda involucrar dónde está ubicado ese libro más recién que he publicado, que es el perfil del Giant, ¿no? Mm. Le pido perdón Eh, y a sus oyentes por mi español, que es español un poco, ¿cómo se dice, no? Un poco aportuguesado también, ¿no? Con mi acento y todo, ¿no? Somos países vecinos, siempre el acento portugués es muy familiar para mí, pero se le entiende perfectamente. Habla un español muy claro, muy claro. Así que nada, no hay nada que disculpar. Ok. Qué interesante la propuesta de ofrecer esa, digamos, como plataforma para que se pueda uno expresar, que propiciar, que recibamos historias en este camino, vamos a decir, del despertar, de la sanación, de la espiritualidad, que podamos recibir historias de personas que, como nosotros, están en este proceso y han tenido sus experiencias. Qué Sí, interesante, porque sí, normalmente vamos como intentar llegar a las fuentes, a las escrituras, vamos a decir, más sagradas, y bueno, pues nos desvinculamos entre nosotros, porque la relación entre nosotros, pues al final se va como en desconfianza, pues se va perdiendo y vamos como queriendo llegar a la fuente o al gurú más avanzado, ¿no? Pero ¿cómo nos gusta cuando vemos una película que son hechos reales? ¿Cómo nos gusta cuando nos cuentan una historia personal, interesante, en donde pasaron cosas, ¿no? Incluso dramas, pero luego vemos cómo pasó, ¿no? ¿Cómo nos gusta cuando nos cuentan también incluso pues estas experiencias cercanas a la muerte de personas normales que de repente pues su cuerpo se paraliza, pero luego otra vez vuelve a la vida y te cuenta lo que pasó en ese momento? Para mí esa información es como una información muy interesante, muy real, que me sirve, porque es alguien que como yo le está pasando esto, ¿no? es la clave, Luther. Esta es la clave, porque es muy significativo usted ver la historia de grandes maestros espirituales. Es muy impactante y muy importante. Pero los grandes maestros han llegado a un nivel que a veces tú y yo, como personas normales de la vida, podemos caer en la ilusión de creer que el que se pasó con el gran maestro está muy distante de mí. Mm. Pero cuando lee la historia de una persona que usted se identifica con esa persona de una manera normal, regular, es más fuerte la posibilidad de esa historia producir un impacto positivo en ti que le apoya en su búsqueda por su propio crecimiento, ¿no? Así, Así es. esa es la intención de esa serie narrativa que he empezado, empezando por contar historias de personas normales que ha encontrado su propio camino de hacer su evolución de conciencia, ¿no? Entonces, he empezado los dos primeros libros que están publicados en Brasil, en portugués, en España, México, Estados Unidos en español, en Estados Unidos y otras partes en inglés también, ¿no? Y la idea es producir a cada 4 o 5 meses un libro nuevo de esa serie narrativa que está en Amazon y otros sitios, otras plataformas de publicación digital y publicación también en la forma física, ¿no? Porque he publicado el libro en los dos formatos, la forma física y la forma digital. Y, Ujú. y la idea es contar las historias de personas reales de Brasil, de Estados Unidos, de España, sea de donde sea, donde personas de distintos campos de la actividad humana están haciendo su trabajo de crecimiento, ¿no? Entonces, los dos primeros
por una sintonía. Son historias de gente que están haciendo ese trabajo muy involucradas en el lado espiritual de la vida. Pero habrá adelante en la serie narrativa historias también de científicos, de personas de negocios, de personas del deportes, y que todos están encontrando a su manera una respuesta al gran desafío de su alma, que es contestar a la gran pregunta universal: ¿quién soy yo? ¿De dónde he venido? ¿Para dónde voy? ¿Y qué es mi realidad total como una persona de un nivel de completud humana de acuerdo con aquello que los grandes maestros espirituales de todas las líneas dicen que nosotros somos, que no somos seres muy más completos, complejos y grandes del que pensamos, ¿no? Es la misma cosa que la psicología avanzada dice, ¿no? Que nosotros tenemos un centro psíquico en el ego, pero que tenemos también un centro psíquico en nuestro ser interior, en nuestro self, y que el propósito central de la vida a todos nosotros es hacer el camino de crecimiento del nivel del ego para el nivel del self. Eso es el mismo discurso que usted encuentra en todas las vías espirituales, ¿verdad? Por diferentes, Ujú, pero la esencia es la misma. Mi caso personal, ah, ah, como una persona que transita por el camino intelectual, por el camino de la ciencia, por el camino de la comunicación profesional y por el camino de espiritualidad, mi propósito es siempre hacer una búsqueda de integración de todos esos caminos, ¿no? ujú, Y en el lado más que llamamos de una manera convencional el lado espiritual, mi conexión siempre ha sido desde muy temprano con la figura de Cristo y la figura del Cristo que no me satisfacía cuando yo lo involucraba en las religiones convencionales. A mí no me satisfacía. A mucha gente respecto y acepto que funciona, ¿no? Usted tener una aproximación a su camino de crecimiento espiritual a través de las religiones convencionales. Yo respeto y acepto, pero en mi caso no funcionaba. Entonces, desde muy joven, mi búsqueda fue encontrar algún camino donde se trabajase la figura de Cristo de una manera distinta, ¿no? Y de una manera que me provocase un impacto emocional muy fuerte. Y el primer camino donde encontré una manera de trabajar las ideas de Cristo, las enseñanzas de Cristo, de una manera que me fue muy aceptable y que me acalentó mi corazón, fue con Edgar Cayce. ¿Usted conoce el trabajo de Edgar Cayce? El gran místico americano. Ah, sí. Creo que he leído toda su obra. Así está, así está. Entonces, ese camino, en mi caso, estuvo siempre conmigo al parte de mi búsqueda de crecimiento social normal, ¿no? Fui para a academia a hacer mis estudios, encontré una manera de trabajar una profesión que me satisfacía, ¿no? Pero en paralelo a eso, siempre ha caminado mi búsqueda espiritual, que también ha estado en muchas trillas, ¿no? Estuve en un cierto tiempo, muy conectado con el sufismo. Me fui à Índia por períodos largos e estive em contato com grandes mestres espirituais como Sai Baba, como
Rajneesh, Osho, Ah, ujú, Krishnamurti, todos esos, ¿no? mm, Pero en el fondo, a mi búsqueda siempre, siempre estuvo conectada con entender el que es de verdad la propuesta de Cristo para que tú encuentres tu Cristo interno, ¿no? ujú, Y fue así por ahí es. que un día llegué a la vía de la maestría a través de una pareja de médicos acá en Brasil, Arnaldo y Cíntia, que fueron mis compañeros durante muchos años en un grupo de sufismo que tuvimos en Brasil. Y después de un tiempo, tanto Arnaldo y Cíntia cuanto yo nos fuimos para nuestros propios caminos, cada uno en una dirección. Arnaldo y Cíntia se pusieron mucho el camino del chamanismo, el chamanismo andino, el chamanismo de México, el chamanismo de los pueblos nativos norteamericanos, ¿no? Y después de un tiempo, nosotros nos encontramos otra vez. Y en esa ocasión, Arnaldo y Cíntia ya habían estado en un camino muy largo por varias vías y habían encontrado la vía de la maestría y se pusieron de una manera muy integrada al trabajo con la vía de la maestría. Y después han traído ya en Brasil para varios retiros, ¿no? Y ahí entonces encontré a través de Arnaldo y Cintia, que son los personajes de mi primer libro, el libro Levantando Juntos el Velo de Isis, es un Ujú, perfil de esta extraordinaria pareja brasileña de médicos, que son médicos profesionales, y se pusieron como grandes educadores espirituales, ¿no? Así es un poquito de un briefing para ti, cómo es mi camino, ¿no? Que ha integrado un poco el trabajo profesional con esa intención de servir al universo a través de las historias de gente que están haciendo su camino, con, ujú. con el objetivo de que yo sé profesionalmente que historias de vidas reales, cuando son muy bien contadas, pueden inspirar la transformación de conciencia de la gente que está cerquita al punto de hacer también su propio salto para su propio crecimiento, ¿no? Entonces, las historias de vida, cuando usted la construye con el talento que usted tenga para, como escritor, como comunicador, ¿no? Para entrar en el alma de aquel ser humano, en el alma real de aquel ser humano, en sus desafíos de crecimiento espiritual, cuando usted tiene la capacidad de contar la historia con cualidad y con esa entrega al servicio mayor, el que se pasa. Aquella historia tendrá el potencial para inspirar a otros que en aquel momento de su vida van a encontrar alguna sintonía, ¿no? Sin duda. Entonces, esa es la, digamos, la Mm, filosofía detrás de ujú. libros de mi trabajo, ¿no? En toda la vida. Siento que es fundamental porque normalmente cuando nosotros vamos a compartir con los demás, vamos a querer darle una opinión, vamos a querer como enseñar, vamos a querer ayudar. Pero esta propuesta es como una especie de hablar de lo que es mi experiencia, hablar de lo que yo he vivido, de lo que ha pasado, de la frustración, de la certeza, de lo que ocurrió. Y entonces, no es tan dirigido a otra persona con esa idea de ayudar y de decirle, aquí yo tengo la sabiduría y tienes que hacer estas cosas para sanar. No, es algo muy libre, muy natural, ¿no? Es como una Sí, especie
el organismo se expresa y yo comparto gracias a esta ventana que me permite compartir con los demás, ¿no? Me parece realmente muy interesante y creo que es por ahí porque a veces también cuando compartimos en los grupos, pues hay una parte de expresar el contenido y luego hay otra parte de preguntas y comentarios, ¿no? En esa parte de preguntas y comentarios muchas veces se da de forma natural porque hay una necesidad de compartir mi experiencia. A mí me está pasando esto, me está ocurriendo esto, estoy viviendo esto, ¿no? Y entonces eso es casi lo más enriquecedor, porque eso que se comparte desde ahí tiene emoción. Es como nosotros recordamos más un aroma que un pensamiento o una escena. El aroma está más relacionado con el sentir. Entonces, creo que es interesante también y me parece algo que creo que ahora toca porque también hay una especie de sobreinformación espiritual, un montón de propuestas, de libros, de caminos, de ideas. Y bueno, pues ¿quién no ha leído tantos libros espirituales de autoayuda? Y es como, bueno, pues, mm, ¿qué más me va a decir este? Sin embargo, este formato de personas anónimas como yo, que expresen su experiencia, su camino, su frustración, su problemática, su fracaso, pero que lo hablen en piel propia y que te compartan esa experiencia. Yo creo que eso es lo, no sé, muy útil, lo que más nos puede quizá en este momento como ayudar, ver que otros también están ahí, porque como bien decías, ¿no? Sí, vemos que Yeshua, Confucio, Buda hicieron todo eso, sí, pero los vemos como, aunque ellos nos dicen, no, no, tú eres como yo, no, no hay Uhum, diferencias, vamos juntos, somos hermanos realmente. Aunque tú me uhum. veas tan alejado, me veas tan... No, no, no hay diferencia. Sin embargo, desde esta perspectiva sí que podemos ver esa diferencia, ¿no? Interesante, Edvaldo. Te quería preguntar, ¿cómo ha sido para ti como descubrir el camino de la maestría? Si has hecho también un poco pues, el proceso que nos propone, ¿cómo ha sido tu experiencia con el camino? Me imagino que interesante, impactante, porque te has decidido a querer conocer a Yayen, a entrevistarle y ahora a hacer este libro maravilloso. Pero a ti como personalmente, espiritualmente, ¿te ha cambiado, te ha tocado, te ha despertado? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ah, la figura de Cristo siempre ah, ah, es una figura que siempre me ha sido uma experiência muito emocional. Por exemplo, uma vez estava passando por um centro comercial e havia uma tenda onde se vende discos, não? Música, não? E aí estava tocando, de súbito, estava passando por aí frente à la tenda e de súbito estava tocando uma música del clássico musical chamado Jesus Christ, ah, um musical dos anos 70 que foi muito famoso, Jesus Christ Rockstar, alguma coisa assim. Sí, E que es aí, Jesucristo Superstar, Jesus Cristo creo que Superstar. era. Entonces, estaba pasando frente a una tienda y de repente están tocando la música del musical. Y ahí yo me paro y me veo, me siento llorando. Y me pregunto, ¿no? Yo, un hombre adulto ya, ¿no? Un intelectual, periodista y escritor, y de súbito está caminando por ahí, y de súbito usted oye una música y la música le toca y usted empieza a llorar, ¿no? Ese es un ejemplo en mi vida, toda mi vida, siempre, siempre, cuando aparecía algo relacionado con Cristo, me tocaba el corazón por motivos que yo no conseguía entender. Le voy a contar un otro episodio también ilustrativo para llegar a la respuesta objetiva a ti, cómo me tocó la vía de la maestría, ¿no?
Una de las veces que me fui a India, me fui a India con el objetivo de buscar a conocer grandes maestros espirituales, ¿no? Y cuando estaba ahí, por la primera vez, me hablaron de Sai Baba. Yo no tenía ninguna idea quién era Sai Baba, pero estaba en India y entonces un día alguien me dice que hay aquí ese grande maestre que está haciendo un gran trabajo, etcétera, etcétera. Entonces me decidí ir conocerlo, ir al ashram donde trabajaba Sai Baba, ¿no? E estava viajando solo em Índia e me fui a um autobús regular com a gente comum da Índia, né? E me comprei um bilhete de autobús e me fui a la via onde estava o ashram de Sai Baba. Estava em uma cidade de Bangalore. E creio que de Bangalore a puta parte, que é o nome da via onde estava o ashram de Sai Baba, são mais ou menos 2 horas de autobús. Então, quando me pongo em autobús, e o autobús sai de Bangalore, eu começo a chorar. E eu não me entendo, não? Por que estou orando? O que se passa comigo? Não tenho ideia. Quando o autobús para frente à entrada ao ashram de Sai Baba, me para o choro. E me puse assim a entender, não? E me fui adelante e disse, bueno, vamos a ver que experiência é esta, não? En el día, en la noche, llego al ashram más o menos a las 3 o 4 de la tarde y no había nada más que hacer ahí en el ashram. Me fui al hotel porque el otro día yo tendía la idea de irme al ashram muy temprano, como a las 4 de la mañana para asistir todas las actividades que Sai Baba iba a tener aquel día. Y entonces, cuando estoy en el hotel y me despierto como a las 3 de la mañana, me ocurre um fenômeno psíquico muito distinto. Empeço a oír como se fuera dentro de mim a voz de Sai Baba. E Sai Baba hablando comigo em seu inglês muito típico, não? Com a doçura de palavras que tinha ele, e hablando comigo como se me conhecera como sempre. Então, aquilo me puso assim um estado de muita pergunta, não? Que se passa, não? E me vou a Lashana. E aí, me quedo aí em Lashana durante uns 10 dias. E aí, pouco a pouco, entendi o motivo de meu choro. Para mim, Sai Baba significou a encarnação real del espírito compassivo del Cristo. É que esse homem ha hecho em Índia. Não sei quantos te conhece de Sai Baba, mas Sai Baba foi muito famoso em Índia, em la parte médica também. Ele ha construído um hospital magnífico, cerquita de sua via, que oferecia aí atendimento médico gratuito a toda a gente, não? Incluso a los turistas que estavam aí para visitá-lo, não? E havia médicos de todo o mundo que se apresentavam como voluntários para trabalhar no hospital de Sai Baba, não? E tudo que ele isso e todo o que Sai Baba representava, para mim, foi um mensagem muito claro. Sim, o amor compassivo de Cristo existe e está aqui no mundo. E o que Sai Baba hace é representar esse amor compassivo para que cada um de nós hagamos nosso próprio trabalho de nos conectar com esse amor compassivo e empezá-lo a exercitá-lo no mundo. ¿Ok? Então, foi toda a vida assim. Quando reencontrei a esses meus grandes amigos, Arnaldo e Cíntia, eles me disseram, mira, nós hemos encontrado o trabalho de la via de la maestría, e para nós que temos uma larga experiência de caminhar por distintas escolas espirituais, este é o caminho que realmente nos está
ah, servindo de uma maneira que nenhuma outra escola nos conectou de uma maneira tão forte com essa coisa que entendemos que é o amor de Cristo. Então, me invitaram a participar dessas reuniões, não? E me fui aí e disseram, bueno, e aí esse maestro, Jaén, que nos impactou tremendamente e que vamos a trazer a Brasil para hacer algunos retiros aquí. Y usted es nuestro invitado para estar aquí, ¿no? Entonces me fui al primer retiro con Jaén y ahí la experiencia, la primera vez que he visto Jaén en un retiro fue la misma experiencia que tuve con Saibaba. Me impactó la presencia de Jaén, el que él representaba. No fue su historia que me impactó, su historia de la canalización. Isso encontrei como uma coisa muito significativa, pero não me impactou emocionalmente, porque eu havia vivido algumas experiências parecidas com Sai Baba, não? Então, não foi para mim uma coisa muito extraordinária, me foi especial. Pero sí, el que me impactou foi sentir em mim a presença do estado avançado de consciência que Jaén ha conseguido a través de su propia respuesta al camino que Yeshua le ha apresentado a él. Eso sí me impactó muchísimo. Entonces, durante todo el primer retiro, y que se repitió en el retiro del año siguiente, siempre, 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 a presencia de Jaén, para mí, resonava em meu coração como sendo outro mensaje. Sí, el amor compasivo de Cristo existe e está disponível aqui, e há gente a tu alrededor que ha caminhado positivamente em isso. Haga usted su próprio caminho. Creo que essa resposta Sí. le dá uma elucidación, ¿no? De cómo la experiencia del contacto con el camino me ha impactado, ¿no? Ujú. Entonces, me fui a hacer todo el camino que usted conoce muy bien, ¿no? A estudiar los libros, ¿no? El camino del corazón, etcétera, etcétera. Pero, Mm. pero el impacto real, Ujú. el impacto de sentir essa presença manifestada em Jaén, quando lo vejo personalmente, não? Como sou um homem intelectual, não sou muito de la mente, não? Mm. Eu entendi que o grande desafio para mim como persona é ser o que Joshua propõe, não? Que é integrar a tua capacidade mental de entender as coisas com o sentir. E Ujú. grande dificuldade na vida é sentir, ok? Então, eu me puse o desafio de fazer a búsqueda de como puedo abrir mis próprias portas internas ao sentimento, não? A esse sentimento, em esse nível elevado que Yeshua nos propõe, em el caso, a través dos livros que Jaén ha canalizado, ¿no? Entonces me Ujú. puse eso y ahí el que me impactó más fue la experiencia emocional do que los libros exactamente, ¿no? Porque el impacto emocional es la necesidad que yo tengo en mi propia búsqueda, ¿no? Mi desafío es hacer chegar ao ponto em que consigo ser o que você ha hecho com sua vida, não? Você se entregou ao caminho de uma maneira total. Essa pareja de meus grandes amigos Arnaldo e Cíntia também, eles que tiveram sua carreira médica normal na sociedade, com médicos de prestígio e tudo, em um ponto de suas vidas, abandonaram tudo isso e se puseram no caminho de proponer a gente vias de crescimento espiritual
¿no? Y se entregaron a eso de se poner en el vacío, en la margen del abismo y decir al Cristo, a Dios o a Yeshua, estoy aquí, estoy a su disposición y me entrego a usted totalmente. Ese es el punto que yo todavía no he conseguido llegar, pero lo veo aquí, ¿no? Entonces, buscar a escribir la historia de gente como Jaén, como Arnaldo, como Cíntia, y como otras personas que a su propia manera ha hecho eso también en sus campos de trabajo. Por ejemplo, una de las historias que buscaré a escribir, quizás el próximo año, é a história de um homem de negócios, de um empresário acá em Brasil, que, de ponto de vista objetivo, não tem nada a ver com o caminho espiritual. Pero el que ele está haciendo con su vida y con su trabajo, muy involucrado con cuestiones de ecología, es en el fondo un trabajo espiritual de un nivel avanzado. Entonces, me interesó muchísimo abrir y crear esa serie narrativa con el objetivo de estar buscando historias de gente no para idolatrá-las, não? Por exemplo, o livro que escrevi da Jaén, minha intenção não é idolatrar a Jaén, não é idolatrar a um grande mestre espiritual, é contar a história desse ser humano e de seus Ujú, desafios em seu crescimento espiritual. E, por ujú, suerte, ele ha encontrado seu caminho através de uma conexão com a mente crística. Então, isso para mim, pessoalmente, é muito especial por razón de mi propia conexión con el Cristo, ¿no? Pero no importa mucho que sea así. El caso del hombre, del empresario, que no tiene nada que ver con la vida espiritual, a él sirvió ese camino y le está funcionando muy bien. Y él está proporcionando un servir al mundo que en el fondo es el mismo discurso universal del Cristo cósmico que es amar y traer el amor a la vida, a la gente, a los otros y a ti mismo. ujú, Entonces, ujú. ese es mi camino. No vengo para enseñarte, vengo para amarte. Una de las cosas que nos dice Yeshua en la vía. No tengo Sí, nada que enseñarte. Compartir contigo, vibrando en el amor, ¿no? Ya eso, está. eso. Qué interesante, Edvaldo. Y gracias por tu exposición. Te contaba antes de empezar que no soy periodista, pero sí que me gustaría pues saber de ti, desgranar un poco pues este sentido profundo y lo estás expresando, te lo agradezco infinitamente. Que hay muchas cosas en las que podíamos detenernos para tirar de ese hilo, todas muy nutrientes, muy interesantes. Efectivamente, el tema de la espiritualidad no está, digamos, dentro del marco de un nombre religioso, de una filosofía o de un... No. Eh, digamos que poder poner en valor el amor para que se exprese, para que se extienda, como espíritus que somos inmortales. Esa es la espiritualidad, en los diferentes campos, en los diferentes espacios, en las diferentes calles, con las diferentes personas, no, sin seguir doctrinas, sin seguir filosofías, no hace falta. Es el aspecto humano donde el corazón habita y donde desde ahí se expresa una acción amorosa, Sí, acompañar amorosamente, fluir amorosamente, ¿no? Creo sí, sí, que eso es el todo. Y para eso no necesitamos como aprender más, sino disponernos, ¿no? Disponernos para propiciar que lo bueno, lo santo y lo bello, como también nos dice Yeshua, pues pueda ser ofrecido, pueda ser, digamos, expuesto. También interesante que siempre hay como una especie de atrevimiento, tú lo has descrito muy bien, ¿no? Estar en el abismo, acercarte hacia él, sí, soltar un poco ese control, ese miedo, que aunque se tenga, es como cuando saltamos a una altura, a una poza de agua, aquí en México hay muchos cenotes,
y es típico en algunos de ellos y se da esa posibilidad, pues saltar, ¿no? Desde una roca hacia el agua. Y siempre hay Sí, miedo, ¿no? Uno siempre salta con miedo, pero cuando salta, wow, ya está en el aire, no hay vuelta atrás y se entrega a la experiencia, descubre que puede volar y al caer el agua le sostiene, le refresca, pero se hace con miedo, ¿no? Entonces sí que es sí, interesante propiciar que tantas otras personas, vamos a decir normales, pues estén un poco en estas experiencias y nos las puedan contar y las podamos atender, las podamos leer. Quiero poner en la descripción del vídeo el enlace para que puedan contactar, que puedan también pues, ver la manera de poder expresarse, que les ayudes en este proceso que creo que es necesario, no solo para las personas que puedan leerlo, sino para la propia persona que lo cuenta, para la propia sí. persona que al expresarlo, pues oxigena toda su experiencia y también le sirve, ¿no? Para sentarla y para poder vivirla de alguna forma como completa, ¿no? Que en esa expresión, y para eso creo que tú puedes ayudarlo, ayudarla y facilitarla. Entonces creo que es muy interesante esta manera que creo que es, yo nunca la había visto, la había escuchado. Creo Sí, que lo que estás haciendo es algo importante para que podamos empezar a escuchar nuestra voz, que nuestra sí, voz también se exprese. Creo que es importante, como también incluso proceso de sanación para las personas que estamos en los caminos espirituales muchas veces mucho tiempo. Empezar a escuchar nuestra voz también forma parte de esa sanación y sin duda que también porque le va a servir a muchos otros que se van a sentir identificados y a lo mejor llegando justo a procesos donde yo me paré aquí y él siguió. ¿Qué es lo que le pasó? Eso me sí. interesa, porque es real, es una historia real, que le pasó a una persona como yo, que tiene las inquietudes como yo tengo, que tiene las esperanzas como yo, los anhelos, las frustraciones. Tá. Le voy a decir algo más que puede ayudar a ese entendimiento de la posibilidad de la gente se poner más atenta a sus propias historias, ¿no? Eu he desarrollado hace un tiempo un método de escritura creativa Ujú, que he publicado también en español hace pocos meses, que se llama Escritura Total. Y el método es una herramienta que pone a la disposición de la gente que no tiene experiencia en escribir, en hacer un trabajo de escribir su propia historia, ¿no? Y de escribir su propia historia con ese objetivo de utilizar la escritura como una plataforma de apoyo a su propio proceso de crecimiento personal y de autoconocimiento, ¿no? Entonces, ujú. para la gente que está oyendo a usted y estamos viendo en este momento, que tiene la intención eventual de escribir sus propias historias, si siente alguna dificultad en ser capaz de poner eso en el papel y escribir, le recomiendo que mire a ese libro mío, Escritura Total, que está en Amazon de Estados Unidos. Lo tenía apuntado aquí también para expresarlo. El innovador método de escritura total. Un enfoque singular diseñado para liberar al escritor interior espontáneo de cada persona, disolviendo los miedos y bloqueos que silencian tantas voces. Muy interesante, muy interesante. Sí, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Agradecidos por la paciencia, no soy periodista y estoy ciertamente emocionado porque creo que lo que está compartiendo Osvaldo es muy importante. También sentir un poco esa parte, lo hablábamos el otro día unos compañeros, unos amigos, que estamos como atascados, ¿no? A nivel de crecimiento espiritual, ahora hay un buffet de posibilidades insondable, ¿no? Tantos vídeos, tanta información, tanta cosa, ¿no? Y muchas veces podemos sentirnos como saturados. Podemos sentirnos también como que no, después de llevar 30 años,
en diferentes ramas de la espiritualidad y habiendo leído tantos libros, pues que me siento un poco igual, ¿no? Entonces creo que lo que se está compartiendo aquí, lo que está compartiendo Osvaldo es muy importante. Es, vamos a dejar un poco de mirar fuera y ver qué línea sigo y voy a mirar dentro. Y voy a profundizar, que es otra de las maneras que también nos comparte, sobre todo la vía de la maestría, poder soltar lo que crees que has aprendido, hacerte menos de lo que crees que eres, para conectar con esa profundidad en ti, que ya no tiene tantas ideas aprendidas, que ya no tiene tantos conceptos. Y entonces desde ahí expresarte, ¿no? Desde ahí hablar, desde ahí fluir, para ver realmente, y sobre todo, como nos decía al principio Edvaldo, ¿no? Ese punto de conocerme a mí mismo, saber quién soy, saber de dónde vengo, dónde voy, conectar con esa verdadera identidad. Creo que esta herramienta que nos propone es muy útil, muy útil. Entonces estoy, pues eso, emocionado y agradecido de que eso se esté palabreando, de también conocer, pues en primera persona, pues una de las personas, una historia de vida, también con esa inquietud, con esa, digamos, casi arrogancia de querer ir a ver a Vaibhava, ¿no? Es como me voy a la India, quiero conocer a los maestros, eh, entrego mi tiempo y me conecto y quiero estar a primera hora y vivir esas experiencias psíquicas, entre comillas, ¿no? De conectar con ese maestro, de que me hable sin que yo vaya. Pero claro, es que ya he ido, yo lo he dejado todo, he cogido un avión, un, un autobús, estoy en esa disposición, que eso también es una gran enseñanza, ¿no? Que muchas veces estamos Uhum. acomodados en nuestra zona de confort y queremos percibir, bueno, pues igual tienes que desempolvar un poco las sandalias y ponerte a caminar. Y aunque creas que no tienes dinero para el boleto del avión, pues sacarlo y ir, porque esa es tu mayor intención. Hay mucha implicación, ¿no? En esa propuesta. Entonces creo que, bueno, aquí tenemos un ejemplo de vida, de persona que está en esta entrega y como disposición al servicio de la humanidad, está con esta plataforma que te ofrece, estos dos libros, estos dos volúmenes interesantes, también para ver estas historias de Yen y de estos médicos, no me acuerdo ahora de sus nombres. Arnaldo e Cíntia. Gracias. Arnaldo e Cíntia. Creo que es interesante que también y que miremos sobre todo el trabajo de la vía, pero desde la persona Yeyen, que aunque no he leído el libro todavía, creo que va a ser muy interesante también descubrir al humano que está en su tránsito, está en su movimiento, con sus miedos, con sus dudas, y al mismo tiempo recibiendo a Cristo, a Yeshua. Y entonces creo que puede ser muy interesante. Si quieres, nos hablas un poco de las maneras que pueden contactar contigo y también de la propuesta esta de escritura total, si se te puede enviar textos o cómo es un poco la forma, si nos quieres contar. Com relação à escritura total, creio que ah, el, el paso número uno para a gente que tenha um eventual interesse em isso seria buscar o livro, não? Escritura Total, que está em Amazon, em todas as partes, em todo o mundo, e hacer os exercícios que o método propõe, não? Cada um hacer a si mesmo os exercícios que estão muito conectados não só à la herramienta técnica de escrever, mas estão muito conectados a inspirar seu próprio processo de imersão interior, Ujú, para encontrar sua fuente criativa mais profunda. E sua ujú, fuente criativa mais profunda sempre está conectada a essa instância de nuestra realidad interior más profunda, ¿no? ujú, Entonces, el que método ofrece es un proceso para que usted tenga la posibilidad de hacer despertar
esa creatividad profunda que está adormecida en ti, ¿no? Entonces, el primer paso sería leer el libro y buscar a experimentar en ti cómo funcionan las técnicas, los procedimientos que el libro propone, ¿no? Y cómo eso está en sintonía o no con su propio trayecto de crecimiento personal y de crecimiento espiritual, ¿no? Eso es número uno. La gente que quiere seguir un poco más adelante, les doy mi website. Usted tiene la dirección de mi sitio web, ¿verdad? Sí, Usted lo puede sí, poner aquí para sí, mi email también lo puede poner para la gente, ¿no? Porque quien sí. tiene algún otro interés puede entrar en contacto conmigo y ahí charlamos y hablamos, ¿no? Con Ujú, relación a la gente que quiere nada más que leer esas historias, el que les digo es, busque a leer los libros con el espíritu abierto para entender aquel ser humano que está ahí en el libro como un ser humano igual a ti, igual a mí, igual a todos nosotros, y es que va a estar ah, presente en la narrativa, no es una idolatría de aquel ser humano, es demostrar su camino, su crecimiento, sus desafíos, sus puntos negativos también, sus deficiencias como ser humano en su camino de crecimiento y de evolución, ¿no? Para que esto pueda conectar con puntos que tienen que ver con su propia vida, ¿no? ujú, Y el caso de Jaén, por ejemplo, la historia de Jaén es muy, muy interesante. Jaén fue un soldado en Vietnam, ujú, un soldado americano en Vietnam. Y estaba en Vietnam haciendo su trabajo y haciendo que estaba haciendo el trabajo más importante para el mundo en beneficio de su patria, ¿no? Y ahí estaba participando ali de batallas, ¿no? Estaba matando gente, ¿no? Y ahí, en un momento dado, le ocurre una epifanía. En un momento muy importante de una situación de guerra en que él se pone en contacto con una chica, una niña vietnamita que había sido bombardeada por los aviones americanos, que él, Yaén, había llamado por radio. Entonces, cuando entra en el sitio y ve a esa niña en estado de shock, por la primera vez en la vida, él se pone a pensar, Dios, ¿qué estoy haciendo? Y toma una actitud de salvar a esa niña que se opone al comandante de su batallón, que llega allí y le da el orden para que abandonara a la chica, porque iba a morir de cualquier manera, y que se iba de ahí. Y por la primera vez en la vida, él se pone en oposición a ese comandante y llama por radio al helicóptero de evacuación médica para salvar a la niña. mm, Y el comandante le dice, bueno, ahora le voy a enviar a la corte marcial. Entonces, esa es la primera epifanía que lo va a abrir el alma años después para ser receptivo al proceso psíquico extraordinario de la canalización de Yeshua. mm, Pero, ¿cómo fue esa trayectoria humana? ujú, Digamos así, qué fallas como ser humano tenía ese ser y qué fallas que él mismo dice que tuvo como padre. Él dice que él fue un pésimo padre de su hija. ¿Y quién está con él hoy en día? ¿Quién es su principal asistente? Su hija. tu hija, Entonces, ver toda essa história, essa trajetória, creo que pode ser muito significativo para muita gente. sin duda.
Porque son personas contemporáneas, son personas como nosotros, son personas que están ahí, disponibles. Sí, sí, Me has hecho recordar una de las cosas que cuenta Yeshua en la vía, y es cuando ese soldado romano pues le iba a clavar uno de los clavos en la mano, que él de repente pues miró en sus ojos, pero desde esa vibración de perdón, y entonces el romano se dio cuenta al mirar sus ojos, pues hubo ahí una conexión y se dio cuenta que le había tocado el alma y que no estaba resistiéndose Yeshua a lo que estaba haciendo, le estaba perdonando, estaba vibrando en amor, desde la paz. El romano lo percibió y no le clavó el clavo, abandonó y se fue. Eh, Eso es como en la Roma de aquel entonces, pues era pena de muerte. Un romano no podía desobedecer ninguna orden, ¿no? De un soldado romano de la legión. Si no moría directamente, lo mataban, cualquier orden que fuese. Pues él dijo, no, pues no lo hago, no lo hago, ¿no? Y me ha recordado ahora a Yeye, no sabía esa historia de la niña cuando él estuvo en Vietnam sí, y desobedeciendo a su comandante, pues llama al helicóptero y salva a la niña, ¿no? Bueno, pues que sí, me hagas a mí lo que me tengas que hacer, no me importa. Creo que eso es también un ejemplo que creo que a todos nos puede tocar para un montón de situaciones en la vida en las que de repente ponemos, digamos, en valor pues ese miedo o esa aparente, digamos, ese aparente deber, debes de hacer esto. Yo es que haría esto, pero es que debo de hacer esto otro, ¿no? Creo que también sí. toca atrevernos a seguir a ese corazón y por eso es tan importante que vayamos abriendo un poco ese lugar donde esa creatividad vaya surgiendo, que nuestra Sí. voz se vaya expresando. Edvaldo, ¿qué más nos gustaría escuchar de ti? Quiero agradecer a ti por la oportunidad de esa charla, de ese contacto con la gente que le sigue, ¿no? Que acompaña sus transmisiones y todo. Y nada más que dejarles un abrazo a todos y dejarles un mensaje que es así, ah, que no desanime con las, se dice, armadillas, ¿existe esa palabra en español? En inglés es trap. No, Los los engaños engaños. y el ego le pone al camino, ¿no? Para que usted desanime y para que usted no haga la cosa más importante que usted puede hacer en esta vida, más importante que todas, que es responder al llamado para su crecimiento espiritual, para su crecimiento como ser, para encontrar dentro de ti el ser único y pleno que está esperando que es ti mismo y que está esperando para que tú te despiertes para eso, ¿no? Pero el camino tiene desafíos. Y ahí, con los desafíos, el que ego se pone en su frente para traerle desánimo. Entonces, mi mensaje sería, no desanime, pero no desanime de una manera liviana, tranquila, y se ponga frente a sus miedos y sus abismos buscando encontrar en ti mismo la confianza que está esperando que usted le bata a la puerta. En cuanto usted no llega a la puerta y le bate, la puerta de la confianza no se va a abrir. Pero para eso, usted tiene que dar un paso adelante y se poner cerquita al margen del abismo. El camino de descubierta, tú mismo tienes que hacerlo, ¿no? No hay otra posibilidad. Nos quedamos con este mensaje, Edvaldo. Creo que has dicho mucho, casi todo. Aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, Edvaldo. Qué bueno poder conocer, compartir con personas, con almas como tú. Qué enriquecedor este encuentro, qué enriquecedor tu amistad y todo lo que ofreces.
Pues nada, lo dejamos aquí si te parece, en gratitud infinita. Ahora ponemos aquí los mensajes y hasta muy pronto, amigo. Que vaya bien. Amém.